Buenos días, jóvenes y señoritas, un gusto poder saludarlos de nuevo. Nos vamos a ubicar en nuestra guía en lo relativo a la clase número 7, que con esto estaríamos concluyendo nuestro segundo bloque. El tema: civilización inca, principales aportes. Vamos a hablar, hace 8 días y hace 15 días hablamos primero de la civilización maya, luego de la civilización azteca. Ahora nos corresponde hablar de la civilización inca, que a criterio de nosotros son las 3 civilizaciones que han dejado mucha historia que contar y cosas que no logramos saber. Vamos a hablar de la historia de la civilización inca. La civilización inca fue una civilización que se desarrolló en Sudamérica desde el siglo XIII al siglo XVI aproximadamente. Según la narración mítica de su origen, sus ancestros llegaron al Valle del Cusco, se conducieron desde la región del lago Titicaca y ahí fundaron la ciudad del Cusco, que era considerada el centro del mundo. Ahí es donde, si ustedes han escuchado de Ecuador, ahí es donde se dice que es el centro de todo el mundo. Entonces ahí era considerada el centro del mundo. Desde allí los incas se consideraron a través de un amplio territorio hacia el norte y hacia el sur. El imperio llegó a 10 millones de habitantes de distintas etnias. El imperio inca fue conquistado por los españoles al mando de Francisco Pizarro en 1532, cuando su emperador Atahualpa fue tomado como prisionero, aunque algunos focos de resistencia permanecieron hasta 1572, no constituyendo una amenaza para el nuevo orden colonial. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos fueron conquistados en 1532, pero seguía existiendo la civilización inca, y se empezó y terminó o concluyó la civilización inca hasta 1572. O sea, ellos siguieron, a pesar de que fueron conquistados, ellos seguían con su vida diaria. Los incas seguían produciendo, seguían dando aportes a la cultura. Vamos a ver las características de la civilización inca. Algunas características de la civilización inca fueron: el imperio se encontraba dividido en 4 regiones. Aquí están características. Primero con la ubicación. La ubicación de los incas en su momento de máxima expansión se abarcó ciudades como Ecuador, Perú, Bolivia, el sur de Colombia y el norte de Argentina y de Chile. Ahora sí, veamos cuáles son las características. El imperio estaba dividido en 4 regiones, llamado el Antisuyo, que era al este, el Collasuyo, que era al sur, el Chillichansuyo, que se encontraba al norte, y el Cintisuyo, que estaba al oeste. Cada uno tenía un gobernador que cumplía funciones políticas y militares. Ellos utilizaban diversos métodos de control de los territorios que conquistaban, entre ellos el traslado de la población, de poblaciones completas a territorios alejados de su lugar de origen. Estos grupos eran llamados mitamanes, creo que es. Sí, mitamaes, perdón. Aunque esta palabra también designaba a aquellos que eran trasladados como distinción por sus servicios o por sus talentos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, teníamos una comunidad que era talentosa, por ejemplo, en la agricultura, pero en la agricultura especialmente en un producto. Entonces se les llamaba mitamaes. A ese grupo se le llamaba mitamaes y se los llevaban lejos para que ellos producieran y explotaran sus conocimientos. Los súbditos estaban obligados a cumplir con la mita. Este era un tributo
que debía entregársele a los incas en forma de trabajo para el Estado durante un determinado periodo todos los años. Algunas comunidades especializadas en la producción de bienes muy valorados como lo era la cerámica, la textilería, entregaban su tributo en productos. El exceso de producción siempre se almacenaba y se distribuía a las poblaciones en época de escasez. O sea, si había exceso de producción, ellos lo guardaban, y cuando había escasez se le daba todo a toda la población. La minta era ese tributo que se le pagaba al gobierno inca, como decirles ahora, o en el pasado, el servicio militar, el servicio de honor. Pero habían algunas comunidades especializadas. Por ejemplo, había una comunidad especializada en artesanías, entonces hacían las cuentas del tributo y la pagaban con artesanías a los incas, al gobierno inca. Había una producción textil, entonces hacían cuentas de cuánto era el tributo y la pagaban con textiles. Entonces ellos no le trabajaban al gobierno gratis, sino el producto la iban a entregar. Vamos a ver en su guía, tenemos todavía más características. El imperio estaba recorrido por una red de caminos que permitían la rápida comunicación entre todas las regiones. Los mensajeros, que en aquel entonces tenían el nombre de chasquis, los recorrían llevando comunicaciones entre distintos puntos, entre caminos. Tenían postas llamadas tambos, donde los viajeros podían descansar y alimentarse. Si bien no tuvieron una escritura alfabética, tuvieron diversos métodos de registro y comunicación visual de su propia información. Entre ellos, los quipos, es una serie de cuerdas de distintos colores con nudos que permitían llevar la contabilidad y mantener la memoria de las narraciones o de algunas narraciones. Llegamos al punto de la organización política y social de los incas. Nos dice que el imperio inca se organizaba políticamente de la siguiente forma. La máxima autoridad era el rey o el inca, y a este se le consideraba hijo del sol, quien gobernaba por derecho divino. ¿Qué quiere decir? Que si era que era mi hijo y yo me moría, él automáticamente sucedía el puesto y se le denominaba como un derecho divino que el creador se lo había dado. Los cargos más altos o los cargos importantes en la administración del imperio eran ocupados por los parientes del inca, o sea, por los parientes del rey. Estos formaban una nobleza que se ocupaba de la compleja organización del Estado. Por ejemplo, si yo era el rey inca, toda mi familia iba a estar dentro del gobierno. Y desde ahí es donde existe el nepotismo. Desde los incas inicia el nepotismo, porque nuestra familia la tenemos inmiscuida dentro de los gobiernos. Se dice que un ejército poderoso a cargo de generales provenientes de la familia real, obviamente, ¿verdad? Porque, como les vuelvo a repetir, el inca era el que mandaba y toda su familia y en ese entonces eran familias extensas, o sea, era familia donde habían hasta 15 hijos, y esos 15 hijos tenían que tener 15 hijos más, y así sucesivamente. Se ocupaban de la expansión, la conquista y el control de los territorios que ya se encontraban conquistados. Que, sin embargo, por ejemplo, ya tenían un territorio, pero ellos querían volverlo a conquistar, podían hacerlo, porque se los permitía. Una organización social de los incas es considerada de la siguiente forma. La sociedad inca estaba dividida en jerarquías estrictas. El lugar más alto en la escala social lo ocupaba el inca, que era considerado una divinidad. Los parientes del inca constituían la nobleza. Por debajo de la nobleza estaba el resto de la población, los artesanos y los campesinos. Los campesinos se organizaban en comunidades muy pequeñas de personas
llamadas Ailus, encabezados por un curaca, creo que se llama así, curaca. El curaca distribuía el trabajo y los productos y respondía ante la autoridad por su ayula. Cada grupo social tenía ciertas obligaciones que se debían cumplir al mismo tiempo con las jerarquías establecidas. Vamos a pasar a la religión. Los incas tenían una relación de sacrificios o sacrificalización considerada sagrados a los elementos naturales, a los objetos, y a esto le llamaban huaca. Respetaban las creencias de los pueblos que conquistaban, pero impusieron un culto al sol, su principal divinidad. Veneraban también a la Pachamama o a la Madre Tierra, a la Virocha, al creador del mundo, y así sucesivamente. Los incas tenían alrededor de 9 dioses, que era la Virocha, el dios creador, Inti, que al Inti le decían que era el dios del sol, a la Pachamama, que era la diosa de la naturaleza, o la diosa o la madre tierra, a la Mamaquilla, que era la diosa de la luna, a la Mamacocha, que era la diosa de la fertilidad. Teníamos a Ipaya, que era el dios del rayo o el dios de las batallas. Cuando habían batallas o lugares a conquistar, ellos hacían sacrificios a Ipaya porque él era el dios de la batalla y él les daba la fuerza para que pudieran seguir conquistando. Seguimos con Coyur, que era el dios de las estrellas, Azupay, que era el dios de la muerte, cuando ellos querían que una población o un grupo social se extinguiera, pues hacían sacrificios a Azupay y ahí el sacrificio hacía que se murieran. ¿Cómo se morían? Existían las razones mitológicas por las que morían. Y el último, que era Huasicamayuc, que era el dios del hogar. Existía mucho júbilo ante este dios, Huasicamayuc, porque era el dios del hogar. Ellos le pedían mucho a este dios para que los tuviera unidos. Estas son las pequeñas pinceladas de los aportes o los principales aportes de la cultura inca. Por favor, nos vamos a ubicar en su guía, en su último recuadro de tareas de esta unidad, en el que deberá investigar las principales ciudades incas, su ubicación y una breve reseña y la ilustración de ellas. Acá solo existieron 5 ciudades importantes. La más importante, que era el Cusco, Tambo Colorado, Huanocopampa, Tobebamba y Vilcachuamam. Esas eran las 5 ciudades más importantes. Vamos a investigar primero dónde estaban ubicadas, una breve historia de por qué se les llamaba así o dónde estaban ubicadas. Y si hay ilustración, pues las ilustramos, y si no, no importa, chicos. Yo los veo la siguiente clase, que nuestra siguiente clase es una clase virtual. Espero poder verlos a todos y éxitos y bendiciones.